Ciencia que sorprende, con Leo Lagos. La Diaria Radio. Buenas, les doy la bienvenida a UPA, Ciencia que sorprende. Nos encontramos una vez más aquí para hablar de cosas fascinantes de nuestra ciencia y ahora vamos a hablar de la biotecnología, de vinos, de suelos, de biofilms, de antimicrobianos. Y para eso recibimos ya mismo a Silvana Alvarez. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Del área de microbiología de Facultad de Química. Y también tenemos a Francisco Carrau, del área de enología y biotecnología de las fermentaciones, también de la Facultad de Química. Sí, muchas gracias. Un gusto estar acá. Bueno, es un placer tenerlos acá para hablar de eso, de biotecnología. Los dos están unidos por varias cosas, además de la facultad, pero en el diario cubrimos trabajos que tenían mucho que ver con el suelo y con los microorganismos del suelo. A Francisco toda la cosa lo lleva para el lado del vino y las bebidas, obviamente. Y a vos te llevó a otros descubrimientos que tienen que ver con la resistencia a los antimicrobianos y todo eso. Silvana, contame, por ejemplo, ¿cómo es que viendo microorganismos del suelo y metabolitos de esas bacterias que están ahí en el suelo, pensaste en desarrollar algo que pudiera ayudarnos a combatir la resistencia antimicrobiana y también la formación de biofilms, que son un problema asociado a la resistencia? Bien, en un origen comenzamos a trabajar en el marco de un proyecto con INI a las brujas, en donde ellos tenían esa colección de microorganismos del suelo que los utilizaban para otro tipo de aplicaciones. Entonces, la idea era utilizar los caldos de cultivo como para revalorizar el subproducto para después buscar metabolitos que fueran posibles antimicrobianos o antibiofilm. Y sobre todo porque a lo largo de tantos años que trabajamos en estas líneas, en colaboración con otros departamentos, incluso de Facultad de Química, nos enfocamos en microorganismos nativos, que sean de relevancia para Uruguay y que tengan nuevos metabolitos justamente. También hemos buscado en otros nichos, como en la Antártida, ¿no? Siempre en la búsqueda de estos nuevos metabolitos que puedan llegar a ser bioactivos, es decir, que puedan, por ejemplo, inhibir la actividad antimicrobiana o antibiofilm. Y ahí estamos en un problema, ¿no? Porque nosotros tenemos antibióticos y antimicrobianos, hemos abusado de ellos y las bacterias son mucho más vivas que nosotros, sí. Han generado resistencia. Exacto. Entonces ahí es la importancia de buscar, bueno, la ciencia capaz que ya exploró todas las bacterias, es imposible explorar todas las bacterias, pero en los países del norte capaz que ya las prospecciones ya se hicieron. Buscar una bacteria que está en el suelo de Uruguay, una cepa nativa, capaz que ahí encontrás algo que nos ayude en este combate contra las bacterias, ¿no? Sí, por supuesto. Y en el caso de los biofilms también va por ese lado, porque eso hace que los biofilms son comunidades de microorganismos que se dan en la naturaleza, que justamente van a impedir, por ejemplo, entre muchísimos mecanismos que tienen, impiden el acceso del antimicrobiano. Entonces, quizás una célula sí es sensible sola al antibiótico, por ejemplo, pero inmersa dentro de ese biofilm le va a costar mucho más acceder a él. Claro, un biofilm es como una comunidad de células que están como en patota. Sí, Vos exacto. capaz que le tirás el antimicrobiano y las que están Sí, en la capa exterior provocás esa acción antimicrobiana, pero las que están adentro están protegidas por todas las otras. Por supuesto. Y eso también es como una comunicación muy interesante que hay entre las células, por ejemplo, que se llama señales que se dan de quorum sensing, de sensado de quórum, que es justamente eso. Les avisan unos a otros, bueno, somos muchos, vamos a juntarnos porque acá vamos a vivir mejor, vamos a poder proliferar y nos vamos a poder proteger. Y bueno, y hay muchas interacciones entre ellos mismos también. Entonces, bueno, eso hace que tengan muchas ventajas, por eso es que lo hacen en la naturaleza. Bien, y en esa serie de trabajos sacamos una nota, no es la única línea que investigás, ni vos ni tus colegas ahí en el área de microbiología. Habían dado con una bacteria de la que habían sacado unos metabolitos fantásticos que les ayudaban para el hongo este que provoca la candidiasis y que tenía propiedad antibiofilm. Y una vez que pasa eso, una vez que identificás, tengo esta cepa nativa de estos suelos de línea a las brujas que tienen este efecto. ¿Qué pasa de cara a la biotecnología? Tengo esto que tiene este efecto, está buenísimo. ¿Y ahora?
Bien, bueno, hay muchísimas posibilidades con respecto a eso, sobre todo en cuanto a los metabolitos o las vías de obtención, ¿no? En nuestro caso particular, nosotros fuimos por la parte más académica. Por un lado, que los microorganismos nativos no los podemos patentar, pero bueno, sí podría ser, por ejemplo, un microorganismo recombinante que los produjera, o sea, tendríamos que ahondar más en ese sentido, en esos estudios. Nosotros lo que decidimos fue publicar eso para también difundir la información, ¿no?, internacionalmente. Entonces, y lo que vimos además es que ese microorganismo particular que te referís producía varios metabolitos, no era uno solo, no fue un aislamiento del metabolito que nosotros hicimos, sino que vimos que varios de ellos producidos sí en la misma condición, pero como hacen un sistema de sinergia, digamos, que entre ellos dos son capaces de inhibir el biofilm y quizás si vos los separás y los aislás, no lo lográs. Entonces eso también es un estudio muy importante que hay que tener en cuenta, que a veces uno dice, es una molécula que podés producir a mayor escala y patentar y etcétera, etcétera. Pero en definitiva no siempre funciona así, sino que los microorganismos a veces tienen estrategias también propias que hacen que varios compuestos que producen sean capaces de, por ejemplo, erradicar o inhibir un biofilm microbiano. Entonces, bueno, en ese sentido nosotros, ya te digo, fuimos por el lado de más la parte académica o más básica en ese sentido. Después también en otras líneas estamos trabajando más en aplicaciones más biotecnológicas, si se quiere. Ahí también hemos tenido en ese sentido charlas con distintas incubadoras y eso. Pero bueno, hasta ahora la verdad que no nos hemos enfocado tanto a eso, porque también es importante que haya alguien, sobre todo los más jóvenes, que están estudiando o ya se recibieron, pero como que hay mucho nicho para los más jóvenes que está buenísimo en ese sentido, y no tanto en lo personal. Nosotros estamos más en la docencia, en la Universidad de la República, que hacemos mucha docencia, o sea, el objetivo principal en este momento, en lo personal te lo digo, es formar recursos humanos. Entonces, por supuesto que en biotecnología también, yo me formé en biotecnología, hice el posgrado hace muchos años, también en química, pero ahora hay muchísimos más nichos para esas personas que no pueden retener la universidad y que sí pueden desarrollar startup o trabajar en empresas biotecnológicas. Entonces me parece que hay que promocionar eso y convivir con eso. Me parece que hay que apoyar en ese sentido, me parece fundamental. Pero bueno, más o menos por ahí. Francisco, y vos también te fuiste a ver qué había en los suelos de donde se hace el vino, ¿no? Siempre habías defendido el terroir como algo que le da característica al vino y te pusiste también a buscar cepas nativas de levaduras. Bueno, ahí está un poco el origen, era diferenciarnos, hace años ya que trabajamos en eso, que es buscar en la microbiota nativa de nuestras regiones de Uruguay y no usar las levaduras comerciales que te venden normalmente en el mundo. Hay muy pocas, digamos, para lo que es el sector vitivinícola, hay muy pocas levaduras comerciales disponibles y son las mismas que venden en Argentina, en Chile, en Australia. Y entonces nuestra estrategia siempre fue buscar, un poco como hacían los ancestros, trabajar con la flora nativa. El problema que... Expliquemos a la gente rápidamente que el vino que toma en realidad es gracias a una levadura que descompone los azúcares que están en la uva y eso es lo que genera el alcohol, digamos. Claro. Hay una fermentación, porque la gente escucha levadura, está más acostumbrada a escuchar levadura en el pan, ¿no? Pero el vino, la cerveza, todo eso gracias a las fabulosas levaduras que hacen esa magia. Claro, y el hombre a lo largo de la agricultura, desde hace 10.000 años, fue acompañado por esas levaduras, haciendo pan, cerveza, vino, sidra, todos los fermentados que se conocen para que las levaduras transforman los azúcares
no solo en el gas carbónico y en las burbujitas, ¿no? También en el alcohol, pero también en todos los compuestos secundarios, que son compuestos bioactivos aromáticos, y que dan la parte de atractivo sensorial, ¿no? Que es lo que llamamos el fenotipo sensorial, o el fenotipo del olfato, aroma, sabor, todo eso. Y entonces un poco, si vos dejás que la flora esa nativa fermente, es lo que pasaba hace 100 años. Había años que sabía, ¡ay, qué rico que está este vino este año! Y al otro año decías, ¡pa, qué feo que quedó este vino este año! ¿Qué pasó ahí? Ese manejo fue, por los enólogos prácticos en las viñas y en las bodegas, se fue buscando estrategias de cómo lograr que todos los años no haya defectos, digamos, en esas fermentaciones. Y ahí fue que se desarrollaron las levaduras comerciales como una solución rápida para el enólogo. Compra una levadura, la metes en esa flora nativa y sabes que es muy competitiva y que va a generar un control de la otra flora y te va a dar un aroma aceptable, digamos, siempre. Previsible. Pero muy uniformizado, digamos. Porque si usás, Pasteur en su publicación de 1866 ya lo decía, si usamos la misma levadura para hacer un mosto diferente, te va a dar un vino muy parecido, porque la levadura uniformiza el producto que sea, aunque sean viñas diferentes, lo fermentan con la misma levadura y vos estás uniformizando el producto. Y ustedes en esa búsqueda, Francisco, dieron con Hanseníaspora viñae, que es una cepa nativa, claro. y vieron que esa levadura, en vinos blancos era además, ¿no? Los ensayos se hicieron mucho en vinos blancos, después pasamos a tinto, pero inicialmente siempre hacemos screenings o relevamientos de esa flora en un mosto de vino blanco. Después lo hicimos calibrado muy perfectamente para que sea siempre igual y comparable. Y entonces, al vos relevar toda esa flora nativa, siempre, al principio, estoy hablando hace 30 años, lo hacíamos con la nariz, nada más, era fermentaciones puras y decías, qué rico que está, qué feo, ¿no? Y íbamos quedándonos con las buenas. Y después eso empezamos a identificarlas genéticamente, después pasamos al metaboloma, que pasa a ser el análisis químico, que ahí ya nos metimos en la química analítica fina de lo que son aromas y sabores. Y entonces lo que nos dimos cuenta cuando identificamos que había solo unas Hanseníasporas que daban un aroma riquísimo, que eran las Viñae. Y siempre las Hanseníasporas, que son unas levaduras que son el 50-60% de la microbiota nativa que hay en la cáscara de la uva, o sea que son muy dominantes, siempre daban feos aromas. Los enólogos europeos incluso decían, no, las apiculadas, porque le llaman apiculadas por la forma de limones así que tiene, siempre dan feo aroma. Entonces no se tomaban en cuenta. Y cuando nosotros empezamos con esa levadura decíamos, pero esto es otra historia. Y ahí hicimos toda la genómica, el transcriptoma y el metaboloma, y encontramos todas las diferencias que tienen con las otras Hanseníasporas. Y esos fueron los primeros trabajos que hicimos ya hace 15 años, 20 años, en el cual caracterizamos bien por qué Viñae es una especie muy especial. O sea, una especie única dentro de un género muy grande de levaduras muy ancestrales, que son las apiculadas, mucho más antiguas que la Saccharomyces cerevisiae, que todo el mundo dice la Saccharomyces cerevisiae la domesticó el hombre, ¿no? Porque acompañaba el pan, acompañaba el trigo, las cereales, la cerveza con la cebada y las frutas con las fermentaciones de frutas, ¿no? Que ahí surge el vino, la sidra, todo lo que se fermentaba. Y es tan eficiente Saccharomyces cerevisiae que ella excluye naturalmente, es demasiado egoísta, decimos nosotros. No amigable. No es amigable. Y en cambio Viñae, incluso ya lo hemos demostrado químicamente y lo hemos publicado, es un ejemplo de levadura amigable. Comparte su nicho con la flora nativa que hay alrededor. Por eso le llamamos amigable con el terroir, ¿no? Con el ambiente natural de las viñas, ¿no? Francisco, es una historia muy larga, ¿no? Llevas en esto muchísimos años, pero eso culminó con un acuerdo de comercialización, ¿no? Claro. Para
empezar a producir levadura para fabricar vino a partir de esta cepa nativa de Hanseníaspora. Claro. Y es un acuerdo que le da dinero a la Universidad de la República, claro, y lo vende una empresa internacional. Se están haciendo hoy vinos en Francia con levaduras nativas de Uruguay. Sí. O sea que es un caso también de éxito de esa biotecnología, Sí, sí. de esta puesta en valor económico del conocimiento que se genera acá. Sí, como decía recién Silvana, esto nativo no es una patente. Nosotros en realidad lo descubrimos con la empresa francesa, se firmó un acuerdo y teníamos nuestra cepa depositada en una colección. La primera etapa es tener tu cepa en una colección internacional respetada por el convenio de Budapest, que es la que te protege el microorganismo, que mañana si te lo usan en algún lado, vos por la genética y la identificación hoy sabes que es tu cepa, pero no sirve que esté depositada en tu laboratorio acá en Uruguay. Tiene que estar en un lugar internacional. Y ahí tenemos varias cepas en la colección española, nosotros que somos las que estamos protegiendo empezamos por la de vino, pero ahora tenemos una para cerveza, para sidra, tenemos otra para panificación. Y entonces, esa es la primera etapa de protección. Cuando van a lanzarla al mercado, hace 3 años ya que se lanzó al mercado en Europa, primero en Europa, ahora está en Australia, en Nueva Zelanda, hay enólogos haciendo vino con esas levaduras, con esa cepa de levadura, que es una por ahora. Uh-huh. Y en el paquete dice Universidad de Uruguay, desarrollada por la Universidad de Uruguay. No les gustaba poner de la República Oriental. Muy simple, Universidad de Uruguay. Y en las fichas dice el grupo nuestro que la aisló y que desarrollamos esto. Y entonces eso ellos nos dicen, me falta el documento del convenio del protocolo de Nagoya. Protocolo de Nagoya, que es un evento que sucedió en el 2011 en Japón. Se firma por 140 países un acuerdo de proteger los recursos nativos, autóctonos, genéticos del mundo, desde plantas, semillas, hasta frutas o hasta microorganismos. Y entonces el Uruguay lo había firmado, pero nadie sabía. Nos dijeron, ¿y quién lo firmó? Ministerio de Ambiente y Vivienda, en esa época se llamaba así. Fuimos al Ministerio de Ambiente y Vivienda porque los franceses dijeron, no vamos a lanzar esta cepa al mercado sin ese documento, porque ya sabemos que después le complican la vida porque le van a cobrar multas y problemas. Lo cual es un camino que recorrimos que para mí es espectacular, porque es una manera estratégicamente espectacular de proteger tu flora nativa en países que antes se la llevaban. O sea, iban a África, recolectás vegetales y semillas y plantás un producto que mañana una farmacéutica lo produce en Alemania, pero no aportaba nada a la región de donde es nativo, ¿no? Claro. O sea que fue un convenio muy valioso para los biólogos y la biotecnología en general, que es cuando llegas a producirlo. Y bueno, ahí recorrimos todo el camino de primero entrenar a los del Ministerio de Ambiente en el 2021. 2021 hicimos todo el año una explicación de lo que era una levadura, porque ellos no entendían. Encontraron el documento que lo había firmado en 2011 Uruguay y nunca se había usado. Y nadie sabía ni qué tenía que hacer. Y el Ministerio de Ambiente se supone que por el convenio de Nagoya sería el que podía cobrar algo, además de la Universidad de la República. Y la historia es muy interesante porque nosotros ya habíamos firmado con la empresa un porcentaje que era, ponerle, no sé, un 3% o un valor X de las ventas de esta levadura iban a la UDELAR. Uh-huh. Y la UDELAR, por el acuerdo que tiene de propiedad intelectual, es la mitad para los investigadores, que somos 7, los socios de este proyecto, y la UDELAR se queda con el 50% restante. Y entonces entró el Ministerio de Ambiente y dijeron, nosotros queremos... Nunca se habían enterado de nada, aprendieron un año con nosotros y entonces al final dijeron, bueno, sí, estuvimos estudiando, iríamos a medias. ¿A medias? Y bueno, reúnanse con la empresa y renegocian de nuevo. Pero ustedes no entienden que cuando vos firmás algo un año atrás
con una empresa internacionalmente. Fue todo un recorrido de mucho trabajo, de seminarios, de discusiones, a cuánto llegamos, a cuánto tiene potencial de venta eso. Todo ese proceso dijimos, de ninguna manera, nosotros no vamos a discutir nada con la empresa porque ahí perdemos credibilidad y empezás a aflojar todo el sistema que habías avanzado. Y entonces logramos llegar al 15%. Ese fue el proceso contado rápidamente. Nos llevó de eso que recibe Laudelar. De la empresa. Lo que recibe a Laudelar le cedimos un 15%, entonces Laudelar recibe el 85%. Ya van 3 años que la empresa en enero paga todos los eneros ese porcentaje. Inicialmente todavía es poco, porque el programa de desarrollo de una levadura tan diferente que las convencionales lleva su tiempo de capacitación, de introducción, ensayos en bodegas, ¿no? Todo ese proceso. Y estamos en ese proceso, incluso nosotros hemos viajado para hacer entrenamiento de enólogos en Francia, en Italia, en España. Y bueno, la verdad que fue una experiencia espectacular y que descubrimos el convenio de Nagoya gracias a la empresa, ¿no? Porque si fuera por nosotros, era lanzar el producto, chao, y ya está. Claro. O sea que hay muchas cosas para aprender en esto de los desarrollos biotecnológicos. Y volviendo a esto de la biotecnología, Francisco, ¿qué te cambió a vos haber podido valorizar económicamente investigaciones que hacías en el laboratorio? ¿Se siente distinto? ¿Es más? ¿Es menos? ¿Es la misma ciencia que venías haciendo siempre, pero bueno, con un plus? Bueno, es interesante como hablaban hace poco, la ciencia es la ciencia, no existe ciencia básica ni aplicada, lo que existe son aplicaciones de la ciencia. Y nosotros hacíamos ciencia, primero, como decíamos, evaluando por nariz, pero ahora evaluamos todo de varios aspectos, la flora de esas levaduras que puedan tener valor. Y tenemos una colección de levaduras que se fue creando gracias a ese relevamiento. Y me acuerdo que dijimos hace 3 años, bueno, hay que sacrificar una levadura. Nosotros hacíamos la levadura líquida esta, que se firmó el acuerdo, desde el 2007. Y la hacíamos con Laje y compañía, una empresa uruguaya que la preparaba en líquido. El problema es que la vida de la cepa en líquido moría en 60 a 90 días. Entonces vos la tenías que hacer en enero para usarla en febrero o marzo. Y con eso hicimos cientos de ensayos a nivel piloto y a nivel de escala mayor, que se analizaron en la Facultad de Química y que nos permitieron publicar artículos, trabajos, todo bárbaro, comunicando el conocimiento, como diríamos, ¿no? La ciencia produce conocimiento. La innovación nuestra ahí era que la teníamos en formato líquido, pero una innovación muy cortoplacista porque se te moría la levadura y había que decirle al AG, por favor, no me preparás, y ahí ya se complicaba. Entonces la propuesta era sacrificar una levadura y hacerla seca con una empresa europea, que era la única manera, o en este caso una canadiense, que era Lallemand. Y entonces se hizo en formato seco, se midió la vida útil por 2 años, que fue exitosa, y funcionó por 2 años en formato seco. Eso nos cambia totalmente el potencial comercial de esa levadura en el mundo. Ellos dijeron, si se puede secar, firmamos un acuerdo, ¿no? Si en este periodo la podemos secar y la podemos dar una vida útil de 2 años, lanzamos el producto al mercado porque nos interesa muchísimo estos aromas que produce esta boca, porque produce polisacáridos también, produce compuestos bioactivos que dan gordura en la boca, por ejemplo, y lisis celular, ella se muere mucho más rápido que Saccharomyces, entonces se incorpora en el cuerpo y te da más viscosidad a un vino, por ejemplo, para ser espumosos, para que la burbujita sea más finita, por ejemplo. Entonces, el Prosecco en Italia, hay varios ensayos de miles de litros fermentando con esta levadura, porque le da burbuja más finita, y eso es un aspecto de calidad. O sea que capaz que dentro de unos años me voy a Italia, me tomo una Perol y el Prosecco fue hecho con la levadura, las Janseñás por la viñada de nuestros terruños. De buenos nuestros terroirs. Claro. Fantástico. Y te decía, pero Silvana, ¿qué sentiste? ¿Envidia? ¿Ganas de ver cómo podés hacer?
No, para nada. Me parece que son todo se complementa y son caminos en realidad. No, ya te digo, no es la línea particular esa que te decía que era como muy un poco más básico, fundamental si se quiere, pero en la otra línea que estamos trabajando, que es con también aprovechando los microorganismos para producir valor agregado al microorganismo y a lo que hay en el país, ¿no? Entonces estamos trabajando con producción de nanopartículas, que tampoco es algo nuevo de los microorganismos. En la naturaleza ellos mismos sintetizan nanopartículas. Pero bueno, en ese sentido sí vamos mucho más a lo concreto porque es el producto que vos purificás. Estamos en niveles que hemos evaluado toxicidad a nivel celular, a nivel también de ensayos en ratones. Entonces, bueno, ahí como que hay mucho más avance, si se quiere, en la aplicación del producto. Por eso que el otro tema. Pero de vuelta lo mismo, o sea, también hemos tenido reuniones con este tema y con otros temas que a veces nos consultan de aplicaciones puntuales de los microorganismos o de los hongos. Entonces, la idea es, si es un caso de afuera, asesorar también en eso. Creo que en eso contribuimos desde la universidad, tratar de guiar por dónde tienen que ir, a ver con quién pueden hablar, con la incubadora Ken, por ejemplo, en Uruguay, pero como seguir esa trayectoria con los que vienen de afuera, me parece que eso a nivel social también de todo el Uruguay sirve. Y dentro de nuestras investigaciones propias, de vuelta, si hay alguien, incluso algún estudiante quizás, que quiere seguir el camino ese, obviamente le damos las herramientas y lo acompañamos. Pero también tiene que haber eso y continuar siempre también estudiando la parte más básica, primero que nada. Por eso está en el contexto de PESIVA también todas esas investigaciones son fundamentales para después poder aplicar algo. Si vos no estudiaste por muchos años, no hay forma. Pero tenemos que saber qué hacen esos microorganismos, claro, para ver después supuesto. Que se te todo ocurra, lleva mucho trayectoria, no es algo fácil. Y por eso me parece que todo es valioso y no, envidia, no, al contrario, orgullo. En este caso y en muchos otros que le encontraron la vuelta y de conjugar eso, aprovechar lo que uno se formó y bueno, y es como eso, como yo creo que tiene que convivir, como decía hoy, en la Universidad de la República, todo el sistema, tanto de la academia, formar recursos humanos y que también podamos tener esa parte, como hay en todos lados del mundo, que se pueda patentar, tener nuevas empresas y bueno, y eso lleva al desarrollo también de las investigaciones, ¿no? Me parece que es un poco de todo. Sí, yo te decía envidia en broma, ¿no? Porque creo que en realidad lo que genera es placer saber que esto se está dando. No, y caminos para trabajar todo lo que es. Nosotros, como trabajamos mucho en alimentos, es fundamental que no haber modificaciones genéticas, que no las van a aceptar, ya se sabe. Entonces, hay que trabajar mucho con nativos. Y para trabajar con nativos, el camino que recorrimos creo que está buenísimo para que todo el mundo sepa. Desde que trabaja con plantas, semillas, como el guayabo criollo, que fue uno de los que nos robaron los neozelandeses en la década del 90, ese guayabo criollo uruguayo y sur de Brasil estaría dentro del convenio de Nagoya, pero no existía. Entonces no paga nada. Claro. Y hoy exporta a Nueva Zelanda millones de dólares de guayabo criollo agrandadito, así, que le llaman el kiwi pelado, ¿no? Uh-huh. Porque es lícito y si vos probás el gusto es muy atractivo, es como si fuera cercano al kiwi en aromas, gustos, pero en esa época no existía el convenio de Nagoya, ¿no? Entonces son pasos que uno tiene que aprovechamos en la biotecnología y el Uruguay estaba tan mal en la parte de recursos humanos, como hablaron todo lo que fue los desarrollos de PESIVA y todo eso, que ahora ya llevan como 30 años. Desarrollaron una masa crítica, pero recién ahora tenemos masa crítica que no ocuparía cargos en la universidad, en el Pasteur, en esto, en lo otro, que tienen que desarrollar procesos y productos, y esos son los recursos humanos del futuro que hay que crear. Como teníamos tan bajos recursos humanos, todos los absorbimos
a nivel de instituciones y todo eso. Ahora tenemos un problema de crecimiento. Sí. Ahora hay que hacer creación de empresas, startups, todo eso que se está discutiendo mucho dentro del Pasteur, dentro de la UDELAR, dentro de diversas instituciones. Y la gente joven, hay mucha gente joven que sería deseosa de poder hacer biotecnología y hacer un producto, pero tiene que tener el conocimiento ese básico de tener la masa crítica que faltaba, ¿no? Y una Creo cosa, que eso ¿no? es. Para que la gente y algunos decisores también lo entiendan. ¿Cuántos años pasaron, Francisco, de probar levaduras hasta que tuviste un producto que le podías ofrecer a una empresa internacional y le pareciera atractivo? Porque la ciencia no es instantánea, no hay nada instantáneo, ¿no? Exactamente 20 años, de los cuales formalmente tuvimos solo 2 proyectos de ANI, de 2 años cada uno, o sea que tuvimos 4 o 5 años de apoyo formal, que fueron en los últimos 5 años. Quiere decir que lo otro fueron picoteos de CSIC, de PDCIVA, de diferentes instituciones que daban algunas becas, cosas así, y que indudablemente seguimos, o sea, no se puede descuidar el desarrollo de la ciencia, es recursos humanos y es inversión que tiene que ser pública, la formación de recursos humanos, y que sería ridículo que se fueran. Ese es otro aspecto importantísimo, por eso precisamos que se creen unidades de desarrollo ya con impacto, que cree valor, ¿no? Que es la innovación. La innovación quiere decir crear valor. Aunque parezca mentira, este proyecto de la levadura es el primero que recibe del exterior la UDELAR algo de dinero, ¿no? Ínfimo, ridículo para lo que es. Pero bueno, es un camino que sirve para desarrollar otros proyectos que se vayan despacito usando, aprovechando cómo está ese camino definido que ni lo sabíamos, ¿no? Se fue aprendiendo. Bien, Silvana, Francisco, yo les agradezco que hayan estado acá. Hay un valor que tiene la ciencia, que es el de fascinarnos a los que no la hacemos. Cuando uno lee los trabajos que hacen ustedes y ve que en un suelo nativo hay un microorganismo que podría ayudarnos con el problema de la resistencia a los antibióticos o hacernos un vino menos homogéneo, uno ahí ya siente que ojalá hubiera mucha más gente como ustedes. Gracias por sorprendernos a diario. Y gracias a ustedes. Más allá de patentes o de dividendos, el conocimiento es el principal valor de la ciencia. Bueno. Claro. Sin duda. Sin duda. Sí. Bueno, con ustedes nos vemos en la próxima UPA. Un gusto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leo. UPA, Ciencia que sorprende. Con Leo Lagos. La Diaria Radio.